Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir y Can Yaman, una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, vuelven a estar en el centro de la atención con una decisión que ha dejado a todos sorprendidos. Can Yaman tomó una decisión radical sobre su relación y Demet no se quedó callada. La famosa actriz finalmente rompió el silencio con palabras contundentes: no se puede mantener una relación con obstinación, sin amor, el drama está servido. Todo comenzó cuando Can Yaman, después de varios meses de silencio mediático, anunció a través de sus redes sociales una decisión inesperada: seguir adelante con su vida sin Demet, pese a los rumores de reconciliación. El actor escribió: a veces amar no es suficiente. Hay momentos en que uno debe elegir la paz sobre la pasión. Esta declaración encendió las redes sociales y generó una ola de reacciones entre los fans de la pareja. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la rápida y directa respuesta de Demet Özdemir. En una entrevista exclusiva con una revista de celebridades española, la actriz expresó su frustración y dolor: no puedes forzar lo que no nace del corazón. El amor no es una competición de voluntades. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet habría intentado mantener la comunicación y la armonía, pero Can, según dicen, estaba cada vez más distante y frío. Una amiga de Demet comentó: ella luchó mucho por esa relación, pero él parecía más interesado en sus proyectos internacionales que en salvar lo que tenían. Demet, conocida por su carácter fuerte pero sensible, decidió hablar abiertamente: no se puede construir una vida juntos si uno siempre está mirando hacia otro lado. No era cuestión de orgullo, era cuestión de respeto y amor mutuo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre fue seguida de cerca por los medios y el público. Desde que protagonizaron juntos una telenovela que los catapultó a la fama internacional, la química entre ellos fue evidente. Pero al parecer, esa magia no fue suficiente para mantenerlos unidos fuera de la pantalla. Demet es una mujer con los pies en la tierra. No le interesan las apariencias, sino las emociones reales. Por eso le dolió tanto que Can tomara decisiones sin siquiera conversar con ella antes, reveló otra fuente del entorno de la actriz. Lo que ha sorprendido a muchos es el tono firme pero sereno de Demet. En vez de dejarse llevar por escándalos o indirectas, ha optado por una comunicación clara y sincera: agradezco los buenos momentos, pero también aprendo de los que duelen. Esta experiencia me ha enseñado que el amor verdadero no se empuja, se siente. Por su parte, Can Yaman parece haber optado por mantenerse al margen. Aunque algunos de sus seguidores esperaban una respuesta directa a las declaraciones de Demet, él solo publicó una imagen en blanco y negro con la frase: el silencio también habla. Esta publicación enigmática de Can Yaman solo alimentó más las especulaciones. ¿Estaba evitando confrontaciones? ¿O simplemente prefería procesar el final de la relación a su manera? Lo cierto es que sus palabras en redes sociales parecían una despedida cargada de melancolía, mientras que Demet optaba por la frontalidad y la reflexión. Los medios comenzaron a analizar cada movimiento de ambos. Se especuló incluso sobre una posible nueva relación de Can en Italia, donde actualmente reside y trabaja en varios proyectos televisivos. Sin embargo, su equipo de prensa negó cualquier vínculo romántico nuevo, asegurando que el actor se encontraba enfocado en su carrera y en su desarrollo personal. Por otro lado, Demet fue vista asistiendo a varios eventos benéficos y culturales en Turquía, luciendo tranquila y serena, pero sin esconder su tristeza. Es un proceso, dijo en una breve declaración a los reporteros que la abordaron. Cerrar ciclos nunca es fácil, pero es necesario cuando ya no hay reciprocidad. El drama, que parecía sacado de una telenovela, se convirtió en tema principal de varios programas de espectáculos. Los comentaristas debatían si la ruptura era definitiva o si quedaba una mínima esperanza de reconciliación. Algunos recordaban los intensos momentos que vivieron como pareja tanto dentro como fuera del set, lo que hacía difícil creer que todo hubiera terminado para siempre.
Sin embargo, la madurez emocional que ambos demostraron en sus declaraciones dejó claro que no se trataba de una pelea impulsiva, sino de una decisión pensada. Cuando alguien a quien amas ya no te incluye en sus planes, la mejor muestra de amor propio es alejarse, añadió Demet en una historia de Instagram, que muchos interpretaron como una reflexión directa hacia Khan. En las redes, los seguidores se dividieron. Mientras algunos apoyaban incondicionalmente a Demet, otros defendían a Khan, argumentando que tal vez él también estaba sufriendo, pero no sabía cómo expresarlo. En cualquier caso, la historia de estos dos íconos televisivos seguía generando titulares y comentarios apasionados. Con el paso de las semanas, nuevas revelaciones comenzaron a salir a la luz. Un periodista de confianza aseguró que la ruptura venía gestándose desde hacía meses y que los intentos de reconciliación habían fracasado por diferencias profundas en valores y estilo de vida. Demet buscaba estabilidad emocional, mientras que Khan estaba en una fase muy enfocada en su proyección internacional, explicó el comunicador. Ambos, aunque ya no unidos sentimentalmente, seguían siendo figuras públicas con gran influencia. Y eso les obligaba a manejar la situación con tacto. No querían dar mal ejemplo ni fomentar rumores infundados. Por eso, cada declaración era medida, cada publicación cuidadosamente diseñada. Una fuente del círculo cercano de Khan reveló que él aún sentía cariño por Demet, pero que había entendido que el amor, por sí solo, no bastaba. Se estaban lastimando sin querer. Y él no quería convertirse en una persona que limitara la libertad de alguien a quien amaba. Demet, por su parte, continuó con sus compromisos profesionales, protagonizando una nueva serie dramática que, irónicamente, trataba sobre una historia de amor imposible. Muchos vieron en su interpretación un reflejo de lo vivido, lo que añadió aún más fuerza a su actuación. En una entrevista concedida a una emisora turca, Demet cerró el tema de forma definitiva: lo he dicho todo. Le deseo lo mejor. Él sabrá lo que hace con su vida, yo sigo construyendo la mía desde el amor, el respeto y la verdad. A raíz de esta separación, ambos artistas comenzaron también a abordar otros temas en sus redes sociales: salud mental, autocuidado, importancia de poner límites y saber soltar. Esto fue muy valorado por sus seguidores, quienes sintieron que, más allá del dolor, ambos estaban creciendo como personas. Las comparaciones con otras parejas del mundo del espectáculo no se hicieron esperar. Algunos periodistas recordaron otras rupturas famosas que habían terminado en reconciliación años después. Sin embargo, en este caso, todo indicaba que el capítulo se había cerrado definitivamente. Una última publicación de Demet, en la que aparece leyendo un libro bajo un árbol, acompañada por la frase: a veces, el amor propio también es dejar ir sin rencor, fue interpretada como el cierre emocional que muchos esperaban. Hoy por hoy, tanto Demet como Khan siguen sus caminos por separado. Aunque sus nombres seguirán vinculados por la historia que compartieron, ambos han dejado claro que el respeto, la madurez y el aprendizaje son los verdaderos protagonistas de esta etapa. Sus fans, aunque aún nostálgicos, han comenzado a aceptar la realidad. Algunos incluso han comenzado a referirse a ellos como ejemplo de cómo una relación puede terminar sin escándalos, sino con dignidad y sinceridad. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu opinión sobre esta historia. ¿Crees que Demet hizo bien en hablar? ¿Piensas que Khan actuó con frialdad? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima, corazones.